más que locutor de radio, más que presentador de programas de televisión, más que pregonero y más que orador. A mí me gustaría ser el señor de la batuta. A mí me gustaría ser director de esta magnífica banda sinfónica que también suena. Y hay que ver cómo se mueven cada uno de los instrumentos y cómo suena. Ahora entra el metal, ahora entra la percusión, ahora es un solo. Y uno está escuchando y uno está viendo lo que vio el compositor que llevó al pentagrama eso que ahora nos trae con la música. Una de las mejores partituras que se han escrito en Sevilla, saben ustedes que es Soleada de la mano. Y saben ustedes que la compuso el maestro Fondeanta cuando en la calle del Pópulo, que estaba la otra cárcel de Sevilla, aquí estamos al lado de la que fue de Ramilla, pero allí era la cárcel del Pópulo. Un pobrecillo muchacho, un zagalote de 15 o 20 años, que le llamaban Paco el Arenero, al ver pasar la Virgen, se asomó a la ventana de su celda y agarrado a los barrotes le dijo eso de soleádame la mano, tras la reja de la cárcel, que somos muchos hermanos, no tengo padre ni madre. Y estaba allí un músico ruso. Y cuando la banda compuso y dio instrumento y sonoridad a lo que había escrito Fondeanta, el ruso volvió y escuchó esa partitura. El ruso se llamaba Igor Stravinsky y cogió al maestro y le dijo: el año pasado estuve aquí y vi esto mismo sin música. Hoy estoy escuchando aquello que vi entonces. Por eso a mí me gusta tener la batuta en la mano, que no la puedo tener, no tengo nada más que la palabra y los recuerdos. Pero no quiero situarme en la arqueología cofrade, sino desgranar memorias y momentos íntimos de una Semana Santa tal vez perdida. ¿Se acuerdan ustedes cuando no había cofradías de vísperas? La Semana Santa empezaba el Domingo de Ramos y había sed de cofradías, la sed que calmó el Cristo de la sed. El Viernes de Dolores se convirtió para los sevillanos cofrades, para todos los que entonces éramos niños crecidos, en una cita obligada. Nervión quería tener su cofradía de Semana Santa, eso era cosa bien sabida. Nervión era entonces como el Aljarafe de ahora. Y quien se iba a vivir a un chalecito de estos que iban creciendo en el enclave abierto a la naturaleza, si formaba parte de la nómina de alguna hermandad de penitencia, albergaba en su fuero interno la esperanza de constituir un día en su barrio otra corporación nazarena. Como en aquellos tiempos las aventuras cofrades, inéditas, no eran acogidas con mucho entusiasmo, y el ordinario del lugar tampoco se mostraba excesivamente proclive a conceder atención a los innovadores, aquellos promotores vocacionales hubieron de conformarse con dar salida a sus apetencias, polarizando sus inquietudes y esfuerzos en el campo de las procesiones de gloria. Lo hicieron en el mes de junio, que es el que corresponde a su festividad con el Sagrado Corazón. Y parece que la idea y el proyecto surgió en una papelería y librería escolar que estaba en la calle Sierpes y que se llamaba Europe de las Heras. Había en aquella época, y sigo con los recuerdos de las remembranzas, dos sitios en donde los cofrades se reunían en el centro. Uno era en la librería Eulogio de las Heras y el otro en la calle paralela, en la calle Tetuán, en otra librería, que era la que tenía Rafael Rodríguez. Don Eulogio no era de ninguna cofradía, pero allí había cofrades a montón. Allí el jefe de la papelería en realidad era un macareno insigne,
Y allí estaba un hermano muy famoso de la Hermandad del Buen Fin. Allí había también un hombre que vivía en este barrio, que era Salvador Arenas. Y Salvador pensó, como no me dejan hacer la cofradía, voy a hacer por lo menos una cofradía de gloria, una hermandad no de penitencia, sino para dar gozo al Señor. Y fue el organizador de esas caravanas que veníamos desde Sevilla a ver en el mes de junio la cofradía del Sagrado Corazón de Jesús, porque Salvador Arena a esa hermandad de gloria ya le estaba metiendo dentro el espíritu cofrade. Y la experiencia debió servir para el futuro, porque desde el Viernes de Dolores de 1971, hace un rato nos lo recordaban, los sevillanos empezamos a sentir calmada la sed de cofradías antes de que el Domingo de Ramos estuviera la primera en la campana, cuando vosotros, la Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de la Sed y Santa María de Consolación, Madre de la Iglesia, inició sus anuales estaciones de penitencia sin ir a la catedral, porque se carecía de permiso para ello, sino caminando por las calles del barrio con nazarenos vestidos con túnica negra y antifaz sin capirote y unas andas procesionales realizadas por José San Juan Navarro para que no hubiese rincón en este enclave urbano que no se estremeciera con el grito reclamando agua que sale de las fauces secas de este crucificado que también vemos repetido en imagen en la pantalla. Debería haber habido una cierta alegría esa jornada, pero el agua que se pedía para calmar la sed del crucificado y la sed de los cofrades en Agraz, que querían sacarlo en procesión, quisieron aportarla a las nubes, y la lluvia pertinaz obligó a recortar el itinerario previsto. Guardo celosamente en mi archivo 3 fotos en blanco y negro que recogen el momento histórico de la primera salida, con el paso asomándose a la puerta, ya encendidos los cirios de sus esquinas, un monte de lirios y 4 gigantescos ramos de flores limitando el canasto de madera oscura encima de las maniguetas. Respiraderos bordados fileteados en oro y una muchedumbre densa agolpada ante la puerta del templo, contenida suavemente por uniformados miembros de la antigua policía armada. No se podía ir a la catedral, pero se venía aquí. No se iba al templo donde se guarda a Dios, pero se caminaba hasta este edificio aledaño, entonces sombrío, donde se encerraba a los hombres. Así era. Casi 10 años así. Una época inolvidable. Era un ambiente romántico el que crecía en las noches de los Viernes de Dolores y cubría todo el barrio. Las calles, habitualmente silenciosas y solitarias, se poblaban de pequeños grupos de sevillanos que, ávidos de cofradías, se desplazaban a él. Y el dialogante crucificado de la sed, este que hizo tan joven Luis Álvarez Duarte, el muchacho del Babi, que así le conocían en la calle Aguiar, discípulo del carmonense Paco Buiza, discípulo con otro discípulo muy conocido hoy, muy de moda, el profesor Viñarro. Entonces, a los ávidos de cofradía ofrecía este dialogante crucificado, primero solo y poco después acompañado por la Virgen que tomó el nombre de la patrona de Utrera, y recorrían los dos y atravesaban su diario más significativo y no se detenían, especialmente esa procesión de encapuchados sin machos, descapuchados sin capirote, solo más que en 2 lugares descollantes,
el Hospital de San Juan de Dios y la antigua cárcel de Ranilla, que convertida en centro cívico, en su edificio aledaño nos acoge hoy. Dos citas ineludibles para los que gustaban hallarse en los puntos singulares de los recorridos cofrades. Y había una más, imprevisible y secreta. Por las calles del barrio se sabía que vivía Antonio Mairena, y muchos albergaban la esperanza de que en cualquier rincón, tal vez a la sombra de alguno de los naranjos de las aceras, o doblado sobre el barandal de quién sabe qué terraza, cantase una de sus magistrales saetas. En la Semana Santa de 1999 fue la conmemoración de vuestros primeros 30 años de historia y 20 de la inicial estación de penitencia a la catedral. Al año siguiente, los 4 siglos y medio del fallecimiento de San Juan de Dios propiciaron una excepcional participación de la venerable orden hospitalaria en su estación de penitencia, desde el hospital de la avenida de Eduardo Dato hasta la Cuesta de Rosario. Sabido es, como ya he dicho, que el Cristo de la Sed es el feliz resultado de la precocidad de su escultor. 15 años tenía Luis Álvarez Arte cuando lo esculpió. Juan Carrero escribió que su nombre recuerda una imagen de Illanes, que se perdió en 1936. Palomero Páramo advierte en el Cristo influencias neobarrocas de Martínez Montañés y de Juan de Mesa, inspirándose en el Cristo de la Clemencia, y también en el que en la capilla de Montserrat dialoga con el buen ladrón. La Virgen de Consolación resulta igualmente otra obra de juventud, ya que Antonio José Dubé de Luque, que mantiene una magnífica juventud renovada, la esculpió con 26 años. Imágenes nuevas para una cofradía que ya no lo es tanto, porque el tiempo se va volando, aunque no siempre parezca así a sus esforzados nazarenos, de túnicas y antifaces negros con capa blanca, que abandonan la parroquia de la Inmaculada Concepción a las 12 del mediodía y no regresan hasta cerca de las 2 de la madrugada del día siguiente. Y cuando se cierran las puertas del templo tras el palio turquesa y el manto de terciopelo de la misma coronación, y ya no se ve la reproducción en marfil de la Inmaculada que preside el frontal, se pierde también de la vista el mejor cielo, porque el paso se va, y se va como llegó, y se va como vino. Los compositores a los que me refería al principio de mis palabras empezaban sus partituras inspirados en un momento, escribiendo, pergeñando en el papel que tenían a mano las primeras notas de lo que luego sería una sinfonía, una marcha profesional. A mí también me ocurre, y en una ocasión que estaba viendo desde lejos venir un paso de palio, dije eso que antes, y yo lo agradezco mucho, se ha recordado aquí, y que metí en mi pregón. Qué bien se llevan los pasos andando sobre los pies, con las mesías cortitas, y acompasado el baile. El paso se ve de lejos, que de cerca no se ve, porque hay que ver el trabajo de los que pueden con él, y la levantada de un sueño sin que se caiga un clavel. Qué bien se llevan los pasos andando sobre los pies. Y habiendo igualado los cuerpos al modo de Rafael, aquel Rafael fatiga que capataz supo ser, sin alterar nunca un gesto y con firmeza a la vez, maestro de los martillos y de las voces de miel. Qué bien se llevan los pasos andando sobre los pies. Se va cimbreando el palo, y los parades también, con chicotazos justos, bueno, no corre, duro con llamamente. Como el paso, qué bien, pararse y que caigan los 4 zancos a la vez. Qué bien se llevan los pasos andando sobre los pies.
andando sobre los pies, pensábamos nosotros, los que estábamos planificando una de las primitivas televisiones con retransmisión en directo de las cofradías del miércoles santo, y llegamos a una conclusión. A la Virgen de Consolación, Madre de la Iglesia, no se le puede coger en un plano cenital, ni en uno lateral. Hay que buscar una cámara, le llamamos en televisión una cámara de suelo. Una cámara de suelo que en un contrapicado coja la cara de la Virgen. Estaba Antonio Ramos como presidente del consejo y fui con la embajada de mis compañeros. Antonio puso el grito en el cielo. Una cámara en el suelo, en la campana. Pero chiquillo, tú estás loco. Eso no se puede hacer. No te lo puedo permitir. No doy autorización. ¿Y qué hacemos? El bueno de Antonio Soto Cartaya, que estaba cerca, vino con una posible solución, un atisbo de posibilidad. José Luis, yo tengo una silla en la campana. Si a mí me dan un asiento en el palquillo del consejo, la silla se la dejo a la cámara y con la cámara. Antonio Ríos dio su consentimiento. Allí pusimos la cámara y el cámara. Y cuando pasó la Virgen de Consolación, Madre de la Iglesia, debajo del palio, de ese maravilloso palio que bordara la multipremiada Esperanza Elena Caro en uno de sus últimos momentos magníficos, la cara de la Virgen se vio captada por la cámara que se introducía y ofrecía a todos los telespectadores ese maravilloso contrapicado, ese rostro sublime y único en la Semana Santa de Sevilla, el mejor azul del cielo en los ojos de la Madre del Redentor.